En 2021, las autoridades italianas llegaron a una de las islas más hermosas del Mediterráneo para desalojar a un hombre que llevaba 32 años viviendo solo allí. Tenía 81 años, sin agua potable, sin supermercados, sin un solo vecino cerca. Había pasado 3 décadas protegiendo una franja de playa de arena rosada de los turistas y visitantes descuidados que casi la destruyen antes de su llegada. La limpió a mano año tras año, temporada tras temporada, cuidándola con la dedicación específica de alguien que ha encontrado el único lugar en la tierra que le da sentido a todo, y el gobierno italiano quería que se fuera. Su nombre era Mauro Morandi. La prensa lo llamaba el Robinson Crusoe italiano. Llamaba a la isla Budelli su hogar, y la historia de cómo llegó allí, de cómo un profesor de educación física de mediana edad de la Italia continental terminó pasando la mayor parte de su vida solo en una pequeña isla mediterránea. Es el tipo de historia que te hace detenerte y hacerte una pregunta que quizás no habías pensado antes. ¿Quién estaba siendo salvado exactamente aquí y de qué? Para entender lo que Budelli significaba para Morandi, hay que entender de qué huía. Él era, según su propia descripción, un hombre común viviendo una vida común en una moderna ciudad italiana. Enseñaba educación física. Tenía las rutinas, los ritmos y el peso acumulado de una vida construida sobre las expectativas de otros en lugar de las suyas. No era un caso inusual. La mayoría vive así, dentro de las estructuras que la sociedad impone, bajo los horarios que empleadores, gobiernos y convenciones sociales mantienen, pasando días que lucen casi iguales a los anteriores. Pero Morandi lo sentía de una forma distinta a como la mayoría se permite sentirlo. El consumismo, el ruido, la sensación de que la vida moderna con toda su comodidad y conveniencia le exigía a uno algo que dejaba muy poco espacio para la experiencia real de estar vivo. No podía explicarlo con precisión. Solo podía sentirlo, la lenta acumulación de una vida técnicamente funcional y espiritualmente vacía. Para 1989 decidió que necesitaba algo más, algo puro, algo intacto por los sistemas y horarios que habían hecho que su existencia en el continente se sintiera tan limitada. Vendió lo que tenía, compró un catamarán y zarpó hacia Polinesia con la vaga pero urgente sensación de que la respuesta a cualquier pregunta que tuviera estaba en algún lugar de mar abierto. Nunca llegó a Polinesia. El motor del catamarán falló cerca del archipiélago de la Magdalena, frente a la costa noreste de Cerdeña. Morandi acercó la embarcación a la tierra más cercana, una pequeña isla llamada Budelli, parte del Parque Nacional del Archipiélago de la Magdalena, habitada en aquel entonces por un único cuidador que se preparaba para dejar su puesto. Planeaba quedarse 2 días mientras organizaba las reparaciones. Nunca ha explicado del todo qué pasó entre el plan de irse y la decisión de quedarse. Algunas cosas no requieren explicación. Algunos lugares se comunican directamente con ciertas personas de formas que evitan el lenguaje y llegan como pura certeza. Lo que Budelli le comunicó a Morandi fue simple y total. Este era el lugar. La isla tiene aproximadamente 1.6 kilómetros cuadrados. En su punto más famoso, la Spiaggia Rosa, la Playa Rosa, una combinación específica de coral triturado, conchas y organismos marinos rojos, crea una costa única en todo el Mediterráneo. La arena parece realmente rosa, intensificando su color con la humedad y palideciendo bajo el calor del verano. El agua que la rodea tiene ese tono azul verdoso que los fotógrafos buscan a miles de kilómetros y que muchas veces solo logran retocando la imagen. Aquí simplemente existe, como algo natural de estar en esta isla, bajo esta luz. Morandi lo miró y comprendió que había terminado de mirar. Se encargó de ocupar el puesto del cuidador que se marchaba y se mudó a la única estructura de la isla, un pequeño edificio construido originalmente como estación de radio durante la Segunda Guerra Mundial. No había agua potable en el sentido convencional, ni refrigerador, ni entregas regulares de suministros. El continente se veía en días despejados, lo bastante cerca para recordarle que el mundo que dejó atrás seguía ahí, lo bastante lejos para sentirse realmente separado de él. Tenía 49 años. No regresaría a la vida italiana común durante 32 años. La rutina que desarrolló era meditativa en su sencillez. Cada mañana caminaba por la playa, no de forma casual, sino con propósito, limpiando a su paso. La playa rosa de Budelli casi había sido destruida por el turismo en las décadas previas a su llegada. Los visitantes se llevaban arena de recuerdo, caminaban por las áreas marinas protegidas y dejaban atrás el rastro de una presencia humana descuidada, esa que se acumula donde quiera que la gente va sin que nadie le pida cuidar lo que encuentra. Morandi se preocupaba. Recogía cada trozo de plástico, cada fragmento de basura que traía la marea, cada rastro del mundo exterior que llegaba a su orilla. No le pagaban por hacer esto.
No estaba obligado a hacerlo. Lo hacía porque la isla se lo pedía y él había aceptado esa exigencia tan voluntariamente como cualquier otra cosa en su vida. La filosofía detrás de su rutina fue algo a lo que llegó gradualmente tras años de soledad. Uno no es dueño de un lugar así. Uno le sirve. Te haces lo suficientemente pequeño para que la isla pueda ser lo que es. Algo mucho más antiguo, mucho más completo y mucho más importante que cualquier presencia humana dentro de ella. Obedeces a la naturaleza por completo. No en el sentido pasivo de aceptar lo que te hace, sino en el activo. Organizar toda tu existencia en torno a lo que ella necesita. Según él mismo contaba, fue la primera vez en su vida que la estructura en la que vivía le cobraba pleno sentido. Durante la primera década casi nadie supo que estaba allí. La isla era parte de un parque nacional protegido. El acceso civil estaba restringido. Los barcos que de vez en cuando pasaban por la costa de Cerdeña no buscaban a un exprofesor de mediana edad que vivía solo en una vieja estación de radio de la Segunda Guerra Mundial. Morandi existía en la privacidad específica que surge al elegir una vida que el mundo no sabe cómo entender, invisible no por ocultarse, sino por ser irrelevante para los sistemas que rastrean y categorizan la actividad humana. No echaba de menos ser conocido. Después de todo, era justo de lo que había escapado navegando. Los años pasaron en silencio. Aprendió los ritmos de la isla como solo se aprenden cuando no tienes opción de irte. Los vientos de cada estación, el vaivén de las mareas, los meses en que la playa rosada brillaba con más fuerza y los meses en que el agua se volvía tan fría que dolía. Observó cómo el ecosistema marino se recuperaba a su alrededor al desaparecer la presión turística. Los peces regresaron a zonas que habían sido esquilmadas. La vegetación se estabilizó. La arena, que los visitantes habían retirado a puñados durante años, dejó de disminuir. La isla sanó porque alguien la cuidaba, y el hombre que la cuidaba sanó porque finalmente había encontrado algo que valía la pena cuidar. Internet acabó encontrándolo, como siempre. En los años 2000 empezaron a circular fotografías de Budeli en las redes sociales. La surrealista playa rosa, el agua increíblemente cristalina, la pequeña figura solitaria que a veces se veía a lo lejos cuidando la orilla. La gente quería saber quién vivía allí. Los periodistas hicieron el viaje en barco. Se realizaron entrevistas en la estación de radio que se había convertido en su hogar tras décadas de pequeños ajustes acumulados para hacerla habitable. Lo que surgió de esas entrevistas fue un retrato que el mundo moderno encontró a la vez envidiable e incomprensible. Era un hombre que había elegido la sencillez tan plenamente que esa elección reestructuró toda su comprensión de lo que una vida humana debía contener. No estaba fingiendo soledad ni filosofando sobre el minimalismo desde una distancia cómoda. Simplemente la vivía, y la había vivido por más tiempo del que algunos de los periodistas que lo entrevistaban llevaban de vida. Habla de la isla como la gente habla de sus seres queridos, con atención a detalles específicos, con la ternura de quien ha estudiado algo lo suficiente como para entender sus estados de ánimo y sus necesidades. La playa rosada no era un telón de fondo para su vida, era la razón de ella. El mundo, al encontrarse con esto, hizo lo que suele hacer con las cosas que considera bellas e inusuales. Intentó poseerlas. El gobierno italiano mantuvo una complicada relación legal con la presencia de Morandi en Budeli durante años. Su acuerdo original de cuidador siempre existió en una especie de ambigüedad administrativa, tolerado más que sancionado formalmente, sobreviviendo por inercia institucional más que por autorización explícita. Cuando la isla fue vendida al Parque Nacional de la Madalena en 2016, el acuerdo fue examinado más de cerca, y lo que el examen reveló no fue a un cuidador formalmente empleado con un contrato válido, sino a un anciano que había estado viviendo en tierras protegidas del Parque Nacional sin una situación legal clara durante la mayor parte de 3 décadas. Desde la perspectiva del gobierno, la situación era sencilla. La isla era propiedad pública. La presencia de Morandi no estaba autorizada, tenía que irse. Desde la perspectiva de Morandi, la situación era igual de sencilla y llegaba a la conclusión opuesta. Él había pasado 30 años protegiendo esta isla cuando el Estado italiano no había hecho nada por ella. Había limpiado su playa a mano cada mañana mientras el gobierno estaba ocupado con otras cosas. Había velado por su recuperación cuando nadie más estaba mirando. La isla lo conocía. Él conocía la isla. La idea de que una evaluación burocrática de derechos de propiedad pudiera anular todo eso era para él un error de concepto tan fundamental que apenas merecía atención. Luchó mediante cartas, entrevistas y la atención pública que su historia atrajo. El caso se volvió una causa menor en Italia. Un hombre de 81 años que entregó su vida a un lugar, siendo desplazado por la maquinaria administrativa del Estado que lo poseía. Perdió. En mayo de 2021, Mauro Morandi empacó lo que había acumulado en 32 años en la isla de Budegi y se mudó a un pequeño apartamento en la isla de la Madalena.
poblada, ruidosa para él, rodeada de todo eso de la vida moderna de lo que justamente había escapado. Casi de inmediato lo describió como una forma de encierro. No de forma dramática, no era un hombre dramático, sino con la sencillez con que suelen llegar las descripciones precisas de las cosas difíciles. El ruido de las vidas ajenas presionando desde todas partes, la ausencia de ese silencio que Budeli le daba, un silencio que no es la falta de sonido, sino la presencia de los sonidos justos. Viento, agua, aves, sin la capa de actividad humana encima. Había pasado 32 años convirtiéndose en un tipo de persona específico en un lugar específico. El lugar ya no existía. La persona permanecía en un entorno que no tenía uso para lo que esa persona se había convertido. Hay una pregunta que su historia deja atrás que no se resuelve fácilmente. El gobierno italiano no estaba exactamente equivocado sobre la situación legal. Las tierras protegidas requieren una gestión constante. El apego de una persona, por muy genuino y duradero que sea, no es base suficiente para la ocupación privada permanente de una propiedad pública. Estos argumentos son coherentes. Se derivan lógicamente de principios que existen por razones legítimas. Y, sin embargo, un hombre pasó 32 años cuidando algo que el Estado poseía y en gran medida ignoraba. Lo hizo sin compensación, sin reconocimiento, sin ninguno de los avales formales que las instituciones suelen exigir antes de aceptar que alguien se ha ganado algo. Lo hizo porque la isla se lo pidió, y él había decidido a los 49 años, en un catamarán averiado en el Mediterráneo, que responder a ese tipo de petición era su propósito. ¿Era libre en esa vida? Según la mayoría de los criterios convencionales, no. Estaba limitado por el clima, por el aislamiento, por la ausencia de la infraestructura que la vida moderna provee y de la que la mayoría no desea prescindir. La libertad era de otro tipo. La libertad que surge al organizar toda tu existencia en torno a lo que más te importa, sin nada que se interponga. Sin traslados, sin evaluaciones de desempeño, sin brechas entre lo que creías que debía ser tu vida y lo que realmente era. En un mundo que se esfuerza tanto por decirnos qué debemos querer, esa clase de sintonía es más rara de lo que parece. Mauro Morandi la encontró en una playa de arena rosa en el Mediterráneo. La mantuvo durante 32 años. Cuando finalmente vinieron a quitársela, él tenía 81 años y nada que demostrar a nadie. La pregunta que plantea su historia no es realmente sobre islas, gobiernos o derechos de propiedad. Es más simple y más difícil que eso. En un mundo que se esfuerza tanto por salvarnos de nosotros mismos, de nuestros impulsos más extraños, de nuestros deseos poco prácticos, de nuestra disposición a cambiar la comodidad común por algo menos definible pero más esencial, ¿era Mauro Morandi quien era verdaderamente libre? ¿Cambiarías todo por una vida como la suya?